Así que bienvenida. Don Víctor Brito ya lo saludamos. ¿Qué tal, Víctor? Vamos a despejar la pantalla. Jorge Leiva, ¿se escucha bien el audio mío? Sí, Jaime, se escucha perfecto. Ya, gracias. Saludos a todos también, a los que se van ingresando, a varios amigos, acá varios conocidos. Dale nomás, voy a apagar el micrófono también, Jaime, para... Sí, la idea es que yo después, antes de empezar, silencio a todos y dejo solamente con audio a Franco, para así evitar el ruido externo que pueda tener cada uno de ustedes por ahí. En este momento el único que tiene audio es Franco. Vamos a buscar el WhatsApp de la pantalla porque suena mucho. Ya. Algunas preguntas. Acá. Mónica. Carlos Fernández, del Profesor Laja, también saluda, buenos días. Remigio, del Profesor de Laja también. Bienvenidos, amigos del Profesor de Laja, provincia del Biobío. Territorio Biobío Centro, si no me equivoco. Me parece que todavía están vigentes la denominación de los territorios. Óscar Avendaño también se saluda. Hola, Óscar, buenos días. Aquí ya hay 3 personas esperando. Bien. Yo creo que, Franco, ¿me escuchas bien? Yo te escucho bien. Ya, perfecto. Y me imagino que todos escuchamos bien a Franco, yo te escucho súper bien, así que espero no tengamos problemas de audio. La semana pasada quizás tuvimos un problemita de audio con el expositor, pero hoy día aparentemente vamos bien. Don Óscar Avendaño nos saluda y dice, muy buenos los conversatorios realizados a la fecha. Gracias, don Óscar, qué bueno que te haya gustado. Esa es la idea. Es bueno recibir un cariñito de repente. Bien, Franco, yo creo que estamos ok, siendo ya hemos pasado 5 minutos de la hora. Y yo voy a ir ingresando a las personas que comiencen a entrar al conversatorio, pero yo creo que ya hay un número crítico interesante de personas que están esperando y llegaron a la hora y por respeto a ellas las vamos a dar comienzo. Así que hoy día estamos a 28 de mayo, estamos iniciando el 7º conversatorio de CIRA Biobío. Le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los amigos y amigas que se integran al conversatorio de hoy día y espero que el de hoy sea tan participativo y de gran calidad como los anteriores. Me dice aquí don Cristian, saludos Jaime, corrección, la denominación de los territorios ya no aplica, pero se utiliza igual, saludos. Muchas gracias Cristian, bueno saberlo. Don Roger Melgarejo también se está integrando. Bueno, como decía, estoy dando la bienvenida, quiero presentarles a don Franco Novoa Aguilera, él es ingeniero agrónomo, es además extensionista, asesor, especialmente en el rubro frutales, y la temática que hoy día nos invita a escuchar es fertilización foliar y bioestimulante, sobre la cual él ha desarrollado una gran experiencia aquí en la región, en otras regiones del país y también fuera del país.
Por lo tanto, creemos que es una gran oportunidad de conocer a un colega, un extensionista que tiene esta experiencia y que lo ponga al servicio de los extensionistas que trabajan directamente con los pequeños productores, o en el caso del docentes también que están presentes en el conversatorio de hoy día, y también en el caso de algunos productores. Por lo menos sabemos que hay una productora, Mónica González, que hoy día nos acompaña a través de la página de Facebook, y la otra red, una red social que tiene SIDA, interesó por el conversatorio y está presente el día de hoy. Siguen ingresando, así que estoy rellenando, chiquillos, me aguantan un poquito para poder empezar con todo. Así es que creo que es un universo de oyentes muy interesante el que tenemos hoy día, como siempre lo ha sido. Y bueno, ir preparándose para la próxima semana, que vamos a tener el conversatorio número 8, y que va a estar, si no me equivoco, José me puede corregir, ligado al mundo de la producción de hortalizas, el aire libre o el ambiente forzado, que es un rubro muy importante, especialmente en aquellos productores más pequeños, productores y productoras representantes de la agricultura familiar o de la pequeña agricultura, que esperamos la próxima semana tener un conversatorio con ese tema. Ya, ahora sí, Franco, dice que Manuel me dice que no se escucha. Yo creo que el problema soy yo creo que Franco tiene buen audio. Así es que, Franco, puedes comenzar con la presentación. Perfecto. Bueno, antes que todo quiero agradecer a Jorge y a Jaime por la invitación. El enfoque que le quiero dar porque es un tema bastante amplio, y además que ha cambiado muchísimo estos últimos años, un tema relativamente denso. Quiero enfocarlo desde el punto de vista más que de hablar de productos muy específicos, es hablar sobre los mecanismos de acción y cómo sacarle mayor provecho a los productos que hoy día existen en el mercado, ¿ya? Si bien en algún momento me referiré a productos en específico, no quiero decir que lo esté recomendando, sino que simplemente es para dar algunos ejemplos. Como conversaba con Jorge, la idea es dejar quizás las preguntas para el final, para no intentar, digamos, ir cortando mucho la presentación para que no nos perdamos. Franco, importante, digamos, señalar que los que quieran hacer preguntas las vayan colocando preferentemente por el chat, para que queden registradas. Perfecto. Y las sumamos todas. Ya, miren, no me corre la diapo. Ahí sí. Ahí está. Bueno, cuando desarrollamos alguna explotación agrícola, sin duda que tenemos muchas expectativas. Nos programamos especialmente para tener, ojalá, los cultivos verdes, homogéneos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un productor de Quillota que tiene hidroponía, un cultivo además protegido con un sistema climatizado, en donde prácticamente tiene clones, o sea, todas las plantas son iguales. Puede controlar muy bien toda la producción, las fechas prácticamente no se corren, o sea, saca la lechuga en 45, 46 días constantemente todo el año, y eso le permite evidentemente que manejar muchas variables agronómicas que son las que normalmente nos afectan en el desarrollo productivo. Pero este es un caso que debiera ser no más allá del el puntual, porque el 98, 99% de los casos estamos en otra realidad. Y un poco quiero hablar de esto. ¿Por qué otra realidad? Porque el uso de los bioestimulantes y fertilizantes foliares de alguna forma vienen a hacer un apoyo bajo esas situaciones, ¿ya? Bajo situaciones en las cuales estamos sometidos a variables, especialmente climatológicas, que no es posible responder normalmente a través de la fertilización normal que uno hace, o sea, la fertilización edáfica. Y ese es uno de los principales objetivos que tiene el uso de estos correctores y bioestimulantes foliares. Una de las cosas que normalmente se nos olvida, uno que participa en el tema de asesoría y en la extensión, y lo que va normalmente es entender cómo las plantas producen y cómo llegan a generar los kilos, o en este caso la calidad y el rendimiento. Y ese es un proceso que prácticamente la planta hace independiente de lo que nosotros podamos hacer. Si nosotros analizamos la parte mineral de una planta, no más allá del 3% corresponde a ella. El otro 97% de la materia seca, o sea, de todo lo que produce, es y se hace a través de la fotosíntesis. O sea, prácticamente ella se fabrica, ¿ya?
Pero lo que no entendemos y nosotros creemos es que la planta está todo el día haciendo fotosíntesis, por lo tanto tenemos la condición solucionada. Y ese es el gran problema, dado que la planta actúa y hace fotosíntesis y fija el CO2 en periodos cortos de tiempo durante el día. Y eso es una variabilidad genética y de la especie. Entonces sabemos que la planta absorbe un nutriente, va disuelto en agua, llega a la estructura, especialmente las hojas, de ahí también se puede movilizar, y gran parte del agua, prácticamente el 98% del agua se transpira. Ese proceso de transpiración genera que abra los estomas y la planta pueda absorber el CO2 y iniciar el proceso fotosintético, que es formar su propio alimento, fijar el CO2, producir azúcares, que es lo que la planta utiliza para todo prácticamente su proceso metabólico, ¿ya? Eso, la planta durante el día lo acumula en las hojas, esos azúcares, inicialmente como almidón, después en la tarde los va hidrolizando a estructuras más pequeñas, azúcares más simples, y los va moviendo a los distintos sumideros que tiene la planta. Esos generalmente pueden ser hojas, pueden ser frutos, pueden ser la misma raíz. Y ese es un tema recontra importante. Tenemos que entender de que las plantas en su conjunto viven tanto de las hojas como de las raíces. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una raíz no vive prácticamente de lo que absorbe, sino que vive de lo que las hojas les envían. Las raíces necesitan azúcares para poder desarrollarse. Y esos azúcares los obtiene de las hojas. Entonces, este ciclo de absorción, de metabolismo de las hojas y después volver con todo eso fotoasimilado nuevamente a la parte radicular, es lo que en realidad genera que tengamos producciones y tengamos calidad en los cultivos. Pero como les decía anteriormente, este proceso está muy limitado bajo las condiciones ambientales normales donde se producen los procesos agrícolas. Bueno, yo he hecho alguna evaluación y también hay literatura, por ejemplo, en el cual la planta no está más allá de 4 o 5 horas haciendo este proceso metabólico. Entonces, cuando vamos a un sistema de confinamiento, como puede ser un invernadero, la planta evidentemente trabaja más tiempo. Y esa es la diferencia, y por eso también obtenemos generalmente mayores rendimientos bajo esa condición, y mejores calidades, porque le damos más tiempo para que esté haciendo ese proceso. Y ahí es donde tiene algún sentido, y por lo menos el enfoque que le doy yo, es el usar algunos productos que nos puedan apoyar en este proceso, que estas horas de trabajo sean un poco mayor. Por ejemplo, si nosotros lográramos que la planta hiciera 1 hora más de fotosíntesis al día, claramente, y eso está demostrado, tendríamos mejor producción y mejor calidad. Y eso está dado porque simplemente por lo que les decía, o sea, la planta prácticamente se genera a través de la fotosíntesis. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos en nuestras zonas que de repente tenemos primaveras lluviosas, con frío, a veces queremos colocar primores, especialmente hortalizas, y a las plantas les cuesta tener actividad metabólica. Y nosotros creemos que por plantar antes vamos a cosechar antes, y eso en realidad no es así. Sabemos de que las plantas tienen un periodo, que son los grados día, en el cual necesitan como mínimo para poder tener la producción o tener la fecha de cosecha, tener los kilos necesarios. Entonces nos hemos topado, por ejemplo, varios años ya, 2 o 3 temporadas, en las cuales las primaveras no han sido las mejores, y hemos tenido generalmente fruta más liviana, más blanda, y eso se da, ¿por qué? Porque si uno analiza las horas de fotosíntesis de ese periodo, aunque pueden ser los mismos días, pueden ser 40 días desde que cuajó un fruto hasta que se cosechó, pero pueden ser igual, el mismo día, pero tuvieron menos tiempo en el cual la planta pudo generar este proceso metabólico, ¿ya? Entonces, ¿qué son especialmente los apoyos foliares? Es simplemente aplicar cualquier tipo de abono o bioestimulante. Generalmente estos van disueltos en agua, algunos pueden ir disueltos en otro tipo de solvente, pero generalmente es agua, y que son un complemento de la fertilización edáfica. Eso hay que dejarlo muy claro. Hoy día todavía no es posible poder suplir completamente la fertilización edáfica a través de fertilizantes foliares o a través de bioestimulantes, ¿ya? Y el principal uso que le veo es utilizarlo para suplir ciertos momentos en el cual la planta metabólicamente no está trabajando o no está haciendo su metabolismo normal, ¿ya? Especialmente situaciones de alta temperatura, bajas temperaturas o problemas de algún problema radicular asociado a ese tipo de condiciones, ¿ya? Y la ventaja que tiene es que es muchísimo más rápido que la asimilación que puede obtener la planta por las raíces. Y también tiene menos interferencia. Las raíces requieren una serie de condiciones para funcionar bien. O sea, primero que nada es una temperatura mínima,
también está generado por la especie, pero siempre se habla de 8 o 9 grados, pero sabemos que en 12 grados funciona mucho mejor. Y el otro tiene una capacidad limitada de absorber fertilizantes. Eso ha sido ya está muy estudiado, se sabe de que nosotros le podemos aplicar todo el potasio que queramos a una planta, pero lamentablemente la capacidad de absorción está limitada, ¿ya? Por ello, muchas veces nosotros hacemos aplicaciones foliares de potasio y vemos cómo incrementan los niveles de potasio en la savia, por ejemplo. Si, aplicándole todo el potasio que podamos a través del fertirriego, no es capaz la planta de asimilar lo que se le está aplicando. Entonces ahí, porque hay una serie de factores que influyen, por eso ahí el uso de aplicaciones de algunos fertilizantes foliares, ojalá formulados para eso, tienen ciertas ventajas. Bueno, si bien voy a tratar de separar un poco la conversación entre los fertilizantes foliares y bioestimulantes, es un poco complejo porque generalmente están mezcladas ambas cosas. Hay que pensar que, por ejemplo, hoy día la legislación actual tampoco es muy clara en eso. Sé que hoy día el Servicio Agrícola Ganadero de Chile está trabajando en eso, pero actualmente muchos fertilizantes y muchos bioestimulantes están no muy claros qué es lo que es, digamos. De hecho, en la definición de bioestimulante no es clara, y más bien lo que se habla es de los efectos, más que hablar de los componentes como tal, ¿ya? Y los fertilizantes, ¿cómo por lo menos se ha diferenciado hasta ahora? Es que los fertilizantes foliares, ya sean comunes o formulados especiales, tienen la característica en lo que es la estructura de la planta. O sea, suplen nutrientes para la parte estructural, ya sea la formación, ¿cierto?, de clorofila, de formación de paredes celulares. Ese es su objetivo principal. En cambio, los bioestimulantes lo que hacen es simplemente regular procesos, hacer que la planta fije mayor cantidad de CO2, o sea, aumentar la fotosíntesis, mejorar la absorción de algunos elementos, sacar de estrés o prevenir de estrés, incrementar la madurez de la fruta, retardar, por ejemplo, también la madurez de la fruta. Ese es el objetivo del bioestimulante, ¿ya? No es estructural, no es dependiente en este caso del contenido mineral que tiene. Ahora, ¿por qué es posible hacer este proceso? ¿Y cómo de alguna manera las raíces pueden absorber, o sea, perdón, las hojas pueden absorber estos elementos? Lo primero que tenemos que entender es que la hoja, al igual que las raíces, está compuesta por carga eléctrica, por estructuras y cargas eléctricas, ¿ya? La hoja externamente tiene una cutícula que es cerosa, pero que está cargada electrostáticamente en forma negativa, o sea, tiene carga negativa externamente. Esto hace, por ejemplo, que todos los iones que son negativos tengan cierta dificultad de entrar por un tema de repulsión, por tema de choques eléctricos. Y también aquellas cargas que son más, por ejemplo, aquellas valencias, los electrones de valencia, o sea, las cargas que comparte, siendo mayor, también tienen mayor dificultad de entrada. Ahora, estos entran por difusión, o sea, por diferenciales de concentración. Yo tengo una cierta concentración fuera de la hoja que hace que por estar más concentrado y internamente menos concentrado, por difusión, esto entre. Generalmente lo ideal es usar surfactantes o el producto lo trae para que esta difusión sea tenga menor efecto en la carga, por lo tanto ingrese con mayor rapidez, con mayor facilidad, ¿ya? Y hoy día se usan mucho los quelatos y los complejos porque además eso actúa directamente sobre la carga y hace que esta entrada sea mucho más homogénea. Yo también puedo usar sales comunes, que más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos, pero lamentablemente esas sales están sometidas a situaciones, digamos, de absorción más limitadas. Acá abajo, por ejemplo, yo muestro qué tipo de elementos son los que se absorben con mayor facilidad, tanto los cationes y acá los aniones. Y esto está dado principalmente por la carga eléctrica, dos, por el tamaño del ion, ¿cierto? Por la solubilidad que tenga este mismo ion, y también, dependiendo de la formulación, con cuánta facilidad este fertilizante se seca en la superficie de las hojas. Eso se llama punto de licuescencia, que es el punto en el cual cristaliza el fertilizante que estoy aplicando. Esos son factores que normalmente uno considera al momento de formular productos. O sea, evita ciertas cosas y favorece otras para que el producto sea más asimilable, ¿ya? Acá, por ejemplo, una característica de algunos fertilizantes foliares. A la mano izquierda podemos ver prácticamente estos 5 tipos de elementos que están acá, son los que hoy día se utilizan en casi todas las formulaciones, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener los lignosulfonatos, que son productos
hoy día yo creo que el 50% de los formulados que hay en el mercado están en base a este tipo de moléculas, que son un tipo de ácido carboxílico o una molécula relativamente grande, que lamentablemente no tiene muy buena asimilación por las hojas, pero protege bastante bien el elemento y lo va transfiriendo en esa tasa de difusión que le explicaba anteriormente en forma relativamente constante, ¿ya? Tenemos que pensar de que cuando el producto ingresa, especialmente por difusión a través de la cutícula, estos se ven tapados, por decirlo de alguna manera, chocan con un entramado de estructuras aquí entre célula y célula que van evitando que entren. Por lo tanto, estas cargas que tienen estos elementos van haciendo como un bloqueo y va dificultando que los productos vayan entrando. Y eso le pasa generalmente a los productos que son más salinos. También podemos acá, los típicas sales, un típico sulfato de algo, o la urea, o cualquier fertilizante común que nosotros usamos en fertirriego, también puede ser utilizado. Lamentablemente, no todas las sales se absorben con la misma rapidez y la misma facilidad. Hay unas más que otras, evidentemente, pero también tiene una característica que es bastante económico hacerlo. Pero si se utilizan ciertos criterios, como la hora de aplicación, usar algún tipo de surfactante, evitar algunas mezclas, puede ser una buena herramienta para ir aplicándole constantemente al cultivo. Hoy día, bueno, sabemos, los aminoácidos son ultra usados en las formulaciones, prácticamente todos los productos le incorporan aminoácidos, principalmente por una característica que facilita el ingreso de muchos elementos, tiene menos riesgo de generar algún tipo de daño a la planta, generalmente también tiene un efecto bioestimulante, porque muchos de los aminoácidos que llevan se asocian a otros procesos metabólicos dentro de la planta, no solamente a ayudar al ingreso del elemento. Eso es una ventaja. Lamentablemente creo yo que hoy día se ha ido confundiendo el tema con los aminoácidos, ya cada vez se intenta formular, bajar los costos de la formulación y por ello se utilizan concentrados de aminoácidos cada vez de menor calidad y eso también hace que la respuesta cada vez también sea menos efectiva, ¿ya? Los quelatos propiamente tal, ustedes seguramente cuando ven algún producto, ven la etiqueta, dice complejado con EDTA, normalmente se utiliza para algunos metales, el ácido etilendiamino tetracético, que es el ETA, es en realidad, junto a otro grupo, pero que es de la misma familia, el verdadero quelato, es el quelato original y es el único que cumple todas las características para ser considerado un quelato propiamente tal, ¿ya? Los otros generalmente son más considerados como complejos, más que un quelato. El EDTA, desde el punto de vista de las aplicaciones foliares, también es relativamente limitado, es mucho más eficiente a nivel radicular que vía foliar, por la característica de que tiene muy buena fijación del elemento que lleva. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el elemento, cuando la planta lo absorbe, necesita que esté libre para tener el efecto metabólico. El EDTA lo fija tan fuertemente que muchas veces, por las condiciones ambientales, recordemos que estamos trabajando con plantas que están en un ambiente, estas no lo liberan. Entonces queda el complejo de EDTA fierro, o EDTA zinc, o EDTA magnesio. Y eso hace que la planta se demore más tiempo en responder. Y por último tenemos el grupo de los ácidos carboxílicos, que junto con los aminoácidos es lo más nuevo, está relacionado especialmente con la parte ácida de un aminoácido, o sea, un ácido orgánico, y tiene normalmente muy buenas características porque actúa como un ácido débil, que quiero decir con esto que libera con relativa facilidad el elemento, o sea, nutre la planta relativamente fácil, le entrega el elemento para que actúe. Tiene una mejor estabilidad que los aminoácidos, trabajan a un rango pH mucho más amplio, por ejemplo, un aminoácido, ustedes saben que, bueno, que tienen la desventaja de que tienen un punto de acción, un pH de acción bien determinado, y cada aminoácido tiene su pH idóneo. En el caso de los ácidos carboxílicos, uno puede trabajar desde pH prácticamente 4 hasta pH 8 sin ningún problema, o sea, todo ese rango de acción nos da. Eso es una gran ventaja. Sabemos que la agricultura, normalmente nosotros usamos aguas que no les controlamos los pH, no tenemos forma a veces de acondicionarla, ¿ya? Utilizamos a veces agua simplemente de canal y esa es la que utilizamos para disolver los fertilizantes o los sanitarios. Entonces necesitamos de alguna forma que el elemento vaya activo bajo todas esas condiciones y eso lo genera generalmente este tipo de moléculas. A la mano derecha ustedes pueden ver dos formulaciones de potasio, un poco por eso le hice el preámbulo de lo anterior, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, uno que está
formando un complejo con un aminoácido, y otro formando un complejo con un ácido carboxílico, un acetato de potasio y un aminoácido. Ambos son productos relativamente buenos, responden rápidamente a la necesidad de potasio de la planta, tienen buena asimilación por las hojas. Aquí yo no voy a optar ninguno ni por otro, solamente que es un poco para explicar la diferencia de las formulaciones. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en esta diapositiva les voy a mostrar los distintos tipos de formulaciones, sin productos, sino que más bien cómo está la diferenciación en el tiempo de absorción, por ejemplo, de las sales y óxidos, por ejemplo, una sal, un fertilizante normal, común y corriente, después con algún tipo de complejante, y después con aminoácidos y ácidos carboxílicos. Ustedes pueden ir viendo cómo el tiempo de asimilación de los distintos elementos va bajando a medida que lo voy mejorando con otro tipo de carrier o de elementos que ayudan a su asimilación. ¿Ya? Baja bastante el tiempo. Ahora, ¿qué puede hacer uno? O sea, uno, por ejemplo, si no tiene la posibilidad de comprar un fertilizante ya formulado con estas características, generalmente puede desarrollar alguna estrategia que está relacionada con aplicar algún tipo de surfactante con una sal, por ejemplo. Eso va a facilitar que sea asimilada y pueda ser rápidamente metabolizada. Acá, por ejemplo, ejemplos también sobre el uso cotidiano de algunos fertilizantes. Estos son fertilizantes comunes y corrientes, algunas dosis de recomendación y también algunas observaciones, especialmente con algunas restricciones que pueden haber para no generar algún tipo de daño o algún tipo de no beneficio al cultivo. ¿Mm? Un ejemplo de esto fue evaluado hace unos años atrás por la Universidad de Texas. Hizo un ensayo de 3 temporadas donde evaluó algunas fuentes de potasio. De hecho, evaluó 6 fuentes de potasio: cloruro de potasio, nitrato de potasio, fosfato monopotásico, sulfato de potasio, tiosulfato de potasio y un producto formulado, que en este caso es metalosate de potasio, y evaluó algunas respuestas relacionadas con la firmeza, el color, concentraciones de potasio de los tejidos, sólidos solubles, azúcares, vitaminas y algunos pigmentos. Se aplicaron en dosis de 5 aplicaciones de 8 kilos, ¿cierto?, por hectárea de cada uno, durante un periodo de tiempo. Yo acá les voy a mostrar un resumen de los resultados más relevantes, y se muestra que, en general, el testigo que no tenía este tipo de aplicaciones, comparado con una media de todas las otras formulaciones que se probaron, generaron un incremento importante de lo que es el rendimiento, mejora el agrado Brix, y los azúcares totales también incrementaron, así también como la firmeza del fruto. O sea, aquí se comprobó durante 3 temporadas, probado en la misma especie, cómo podíamos generar una mejora con el uso de este tipo de herramientas. Bueno, ¿y qué pasa con los bioestimulantes? Como decía anteriormente, es más simple poder considerar los bioestimulantes por su mecanismo, o sea, por lo que hacen, que más que por su naturaleza química, porque es muy variada, es muy amplia. Acá una pequeña definición, que posiblemente la que adopte el Servicio Agrícola esta temporada, que es más o menos lo que se establece hoy día en Europa. La Comunidad Económica Europea el año pasado recién definió con mayor claridad lo que son los bioestimulantes. Hasta antes no estaba muy claro, se confundía entre solamente el uso de algunas hormonas o fitohormonas. Hoy día ya está más claro lo que es, pero más claro todavía es un poco explicar lo que hacen y definirlo de esa manera. Por ejemplo, acá nombro este bioestimulante porque es muy conocido y además es muy usado. Y acá ellos, ¿cómo lo recomiendan? Dicen, mejora o beneficio, dice, absorción de nutrientes más eficiente, más rápido y uniforme establecimiento de la planta, incrementa la resistencia a la sequía, incrementa la resistencia a las enfermedades, y así, incrementa el tamaño de los frutos. O sea, más fácil explicarlo de ese lado que un poco definir lo que son. Ahora, gran parte de la respuesta de los bioestimulantes generalmente está asociado a algunas fitohormonas u hormonas que pueda llevar el producto, ¿ya? Si bien pueden tener aminoácidos, puede tener algunas vitaminas, uno ve que gran parte de la respuesta está asociada a ese tipo de componentes, especialmente relacionados con hormonas. Por eso les voy a hablar un poquito de ellas, ¿ya? Aquí lo que voy a tratar de explicar es cómo las hormonas van influyendo en el metabolismo primario de las plantas, en el efecto en el rendimiento, especialmente en la fruta, ¿ya?
Si hablamos de un frutal, por ejemplo, al inicio de la temporada, las plantas tienen un incremento inicialmente de citoquinina. Un arándano, por ejemplo, ya que hay una persona que está hablando de arándano. La planta, a medida, cuando llega la temporada de post cosecha, una de las cosas que hace es guardar citoquinina. Y la guarda de una forma que la planta no sepa que son citoquininas, porque la guarda adosada a otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque la citoquinina y todas las hormonas, cuando no están de esa manera, tienden a generar algún tipo de toxicidad en las plantas. Por ello que las guarda con un azúcar y pasan así todo el invierno. Posteriormente, gracias a las horas de frío y a otros procesos, esas citoquininas empiezan a romperse con eso que lo tiene bloqueado y empiezan a acumularse a nivel radicular. Se empiezan a acumular y empiezan a generar un diferencial osmótico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la planta empieza a absorber agua. Empieza a absorber agua. Al absorber agua, empieza a generar un flujo hacia arriba y comienza el proceso de hinchado de la yema. Cuando hincha la yema, ya el proceso de brotación comienza. Así es como despierta una planta en palabras muy simples. Entonces, estas citoquininas son un poco las que parten el proceso metabólico, el despertar de las plantas, ¿ya? Son muy importantes porque están relacionadas con los procesos de división celular. Por ejemplo, acá coloco un tomate. Los procesos de división celular dentro de la fruta está asociado principalmente a los primeros 20 días después de que cayeron los pétalos. Cayeron los pétalos y más o menos tengo 20 días en el cual esa división celular es muy activa. Por lo tanto, si yo quisiera potencialmente mejorar mis frutos, mis calidad de frutos, tengo que actuar en ese momento. Por ello, si yo voy a usar algún producto que dice la etiqueta que tiene citoquinina, como Stimplex, Crop, Citrogrower, CCPU, Splendor, son de naturaleza citoquinínica distinta, pero están dentro del mismo grupo, lo ideal es aplicarlo en ese periodo, cuando tengo la caída de los pétalos, pensando en la fruta, ¿ya? Si lo quiero mejorar, quiero para mejorar el crecimiento o el establecimiento de mi planta, claro, lo aplico en el periodo en el cual la planta está elongando, para poder tener mayor división celular y mayor crecimiento, ¿ya? Asociado a ello están las auxinas, que también hay naturales y también hay sintéticas, igual que la citoquinina. Son muy importantes, especialmente en el proceso de cuaja. Estas, curiosamente, poquito antes de que la flor cuaje, necesitamos un porcentaje importante de auxina. ¿Para qué? Para que el polen sea más viable y también para que el tubo polínico fecunde, en este caso, mejor los óvulos. Y así poder tener una mejor fecundación. Por ejemplo, si vamos a usar estos productos que están acá, Stone Growth, ¿cierto? Que es un producto bien conocido a los que son cereceros, se usa bastante. Ese generalmente se aplica en plena flor, incluso un poquito antes, ¿ya? Ahora, estas mismas auxinas también son necesarias para los procesos de enraizamiento. O sea, si yo quiero mejorar el enraizamiento de mi planta, necesito de alguna manera estar aplicándole algún tipo alguno de estos productos. ¿Mm? La gibrelina, también quizá una de las primeras hormonas conocidas y diferenciadas, también tienen un rol importante. Ellas están muy relacionadas con el proceso de elongación celular. Por ello, generalmente van trabajando en conjunto, tanto con auxinas como con citoquininas, porque después del proceso de división celular viene el proceso de elongación. Por ello, generalmente se aplica en uva mesa, prácticamente se basa en el uso de gibrelina. Los que conocen el cultivo eso lo van a entender bien, porque son variedades generalmente que hoy día se utilizan, son sin semilla, en un gran porcentaje, por lo tanto no tiene la cantidad importante de gibrelinas que necesitaría en forma natural. Entonces se le adhiere. Y generalmente se adhiere cuando el fruto tiene entre 6 a 8 milímetros en la primera aplicación para que elongue la célula. O sea, ya pasó el proceso de división celular, sino que viene el proceso de elongación. O ya ha decaído el proceso de división celular. Por último, penúltimo, el ácido abscísico. Yo diría que esta es una de las hormonas que mayormente se está estudiando en la actualidad. Siempre se hablaba de que el ácido abscísico era una hormona era la hormona del estrés, que la planta utiliza cuando está sometida bajo esas situaciones, pero se ha visto que tiene una enormidad de funcionalidades que son beneficiosas para las plantas, como mejorar algunas calidades organolépticas, ¿cierto? La acumulación de algunos elementos importantes en la fruta, como pueden ser algunos taninos, prevenir de situaciones de estrés. La planta cuando está sometida bajo esa situación, especialmente bajas temperaturas,
acumula una mayor cantidad de ácido oxísico para poder responder. Está muy relacionado hoy día, y se está estudiando bastante, es cómo ayuda en el movimiento del calcio, para que llegue a mayor cantidad de calcio a la fruta. Ese es otro tema súper relevante, el tema del calcio. Entonces, se le está dando mucho más utilidad y se le está dando mayor beneficio. Acá en Chillán, por ejemplo, hay trabajos que se han hecho para prevenir la partidura de la fruta con ácido oxísico, un poco también por los mismos mecanismos, cómo mejora el transporte de calcio. Entonces, es bien interesante lo que se está haciendo con este tipo de moléculas hoy día, ¿ya? Y esta aparece principalmente asociada al estrés, pero, como digo, hoy día se está viendo de otra manera. Y por último, el etileno, que también está asociado al ácido abscísico, es de gran utilidad porque, por ejemplo, nos permitiría poder manejar la madurez de los frutos, o por lo menos la coloración. Yo sé que acá hay muchas personas que tienen tomates primores, donde de repente el precio viene bastante bueno y el poder apurar la madurez sería una gran herramienta. Bueno, aquí una de las herramientas es poder cosechar y aplicar etileno para que tomen coloración y poder vender más rápido. De hecho, es algo que normalmente se hace. Y por último, les voy a nombrar una serie de fisiopatologías y dar algunas recomendaciones, algunas soluciones de qué es lo que se podría hacer, ¿ya? La primera de ellas es el aborto floral. Normalmente los abortos están asociados, bueno, a varios factores, pero por lo menos lo que yo veo en campo, que la gran mayoría de los casos está asociado generalmente a excesos de vigor o problemas con la aplicación de algunos productos, que causan que la planta en el momento de la cuaja distribuya esos fotoasimilados y los transfiera a otros puntos y no directamente a la flor. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando estamos en la etapa de floración necesitamos que la mayor cantidad de azúcares que la planta está produciendo se dirijan hacia ese punto, ¿ya? Y eso yo lo veo, por ejemplo, constantemente que hacemos lo contrario. Me toca ver muchos arándanos y veo, por ejemplo, cómo apuramos la salida de los brotes en el momento en el cual estoy en plena cuaja, aplicando un montón de cosas que lo único que hacemos es estimular las hojas nuevas, los brotes nuevos, en el momento de división celular. Cuando nosotros en esa etapa debiéramos dejar que la planta esté más tranquila, en el sentido de no estarla apurando, para no estar repartiendo las reservas que tiene la planta hacia otros puntos, y no al que a nosotros nos interesa, que en este caso es la fruta en el proceso de división celular, ¿ya? Recordemos que en el proceso de división celular no solamente se define la cantidad de células que voy a tener potencialmente, por tanto, el calibre que puedo llegar a tener, sino también se define la calidad. Ahí es el momento donde gran parte de los elementos que están relacionados con calidad se empiezan a acumular. Uno de ellos es el calcio. El calcio se fija a la fruta cuando está en ese periodo, cuando se está formando, en este caso, la estructura. Esto es como hacer una muralla con ladrillo y cemento. El cemento, entre ladrillo y ladrillo, es el calcio. Entonces yo le incorporo el calcio en ese periodo, cuando estoy formando los ladrillos. Posteriormente yo lo que hago es el estuco, o sea, voy colocando el calcio por fuera de las paredes celulares. Pero la gran cantidad se genera ahí. Por lo tanto, yo no tengo que generar mayor cantidad de hojas, mayor cantidad de estructuras que van a competir con mi fruta. Recordemos que el calcio en este caso se mueve a través de los potenciales de transpiración. Entonces, si yo genero más hojas, más transpiración en las hojas, mayor desvío de los elementos que la planta tiene en su reserva. Entonces, como yo por lo menos lo que hago para mejorar esto es, cuando veo ese problema, aplico magnesio foliar, aplico calcio foliar, productos que tengan cobalto, molibdeno, auxina y citoquinina. No estoy diciendo que un producto lo tenga todo, pero usar alguna de las herramientas ayuda. Y lo otro es evaluar el riego, evaluar si estoy aplicando mucho nitrógeno o estoy desbalanceado en la relación nitrógeno-potasio. Generalmente está asociado a eso. Segundo punto son cómo puedo tener plantas más sanas, las enfermedades. Bueno, aquí hay bastantes trabajos hoy día que se están haciendo sobre este tema. Y al final uno llega a la conclusión de que cuando aplica calcio, boro, silicio, algunas moléculas orgánicas como la salicina, ayuda bastante a tener las plantas más sanas. O sea, yo podría ir aplicando de forma constante, podría ir aplicando ojalá cada 10, 12 días, cualquier este tipo de elementos, y me va a permitir tener las plantas,
normalmente con menor carga de problemas sanitarios, y dejar el problema, el uso de los sanitarios para cuando tengamos realmente problemas, sino que este es un tema nada preventivo. ¿Okay? Igualmente, el exceso de nitrato generalmente trae plantas más frondosas, por tanto mayor predisposición a tener problemas de enfermedades. Por ello el equilibrio en la nutrición es clave en todo este tipo de cosas. Crecimiento radicular, un poco lo que decía anteriormente, foliarmente también puede actuar en el crecimiento de la raíz. Por lo que les decía, las raíces viven de las hojas. Necesitamos que las hojas produzcan más azúcares y transporten los azúcares hacia la raíz. Ahí voy a tener un crecimiento radicular de verdad, digamos. Por ello, puedo aplicar potasio, que está muy relacionado, potasio foliar, muy relacionado con el movimiento de los azúcares, el molibdeno, en permitir que bajen las concentraciones de nitrógeno mineral en la hoja, hacer más proteína y más aminoácidos, y boro, que se encarga del movimiento de algunos azúcares de mayor peso molecular que el potasio no puede mover. Con eso voy a tener mayor transporte de azúcares hacia la zona radicular y voy a poder generar mayor crecimiento. Y eso, si lo asocio por riego, a aplicar calcio, aplicar algún tipo de producto que tenga auxina, zinc o triptofano, aminoácido, me va a permitir tener mejor enraizamiento. Alguna fisiopatología acá transpirativa. Este es un problema, el Blossom and Rot, que es un problema, los que tienen tomate a lo mejor le ha pasado alguna vez, que está relacionado principalmente asociado al calcio, pero más que nada al movimiento del calcio, ¿ya? Y se debe normalmente a tener cultivos demasiado cubiertos, donde las hojas transpiran mucho, se llevan prácticamente todo el calcio que la planta está absorbiendo, y los frutitos están con poca asimilación de ese calcio. De hecho, este problema que se ve acá no es que haya ocurrido la semana anterior ni hace 2 semanas. Esto ocurrió hace 4 semanas, 3 semanas. ¿Por qué? Porque esto se generó cuando estaba en el proceso de división celular. Que se vea cuando el fruto ya está a punto de madurar o maduro, eso es otra cosa. Pero el problema viene de mucho antes, ¿ya? Por eso que es muy difícil corregir. Cuando aparece, lo más práctico es simplemente es preocuparse de los futuros frutos, más que de los que están ahí. Y eso se debe generalmente a un tema de excesivo vigor, a un desbalance de la reacción del calcio con otros elementos, como puede ser, estoy aplicando quizás mucho magnesio, mucho potasio, poco calcio, y eso me va a generar menor asimilación, o simplemente si estoy en un invernadero, al mal manejo de la temperatura del invernadero, al tema de la transpiración de la planta. Y eso se tiene que solucionar por ese lado. Evidentemente, la mayoría, ¿qué es lo que dice? Aplica calcio, pero si yo no soluciono el problema que me está generando esa falta de movimiento de calcio hacia los frutos, no es posible corregir. Por ello, hoy día el uso, por ejemplo, de ácido abscísico está generando una alternativa a poder mover ese calcio, a redirigir el calcio que va hacia la hoja, más bien iría hacia el fruto. Bueno, el alto vigor es muy normal en nuestros huertos de la zona centro-sur, especialmente por las características de nuestros suelos, especialmente los suelos que están asociados a altas concentraciones de materia orgánica, y además los fertilizamos con altas dosis de nitrógeno. Ellas tienden a generar un alto crecimiento vegetativo, pero principalmente le cuesta equilibrar con la parte frutal. Entonces los primeros racimos que tenemos, pensando en tomate, ya que está dando el ejemplo, tenemos aborto floral, tenemos frutos que se deforman, y especialmente por un exceso de vigor. Entonces ahí lo que tenemos que lograr hacer es bajar los niveles de nitratos en las hojas, y eso se logra a través de la aplicación de potasio, boro, molibdeno, cobre foliar, ¿cierto? Y evidentemente evaluar el riego, ver de qué manera estamos afectando o está esta relación de amonio y nitrato para que no nos en relación al potasio. Llenado de fruto, pensemos que esto puede ser un arándano, puede ser cereza, puede ser cualquier fruto que ustedes tengan en su cultivo. Está asociado también a, normalmente mejora cuando aplico potasio, aplico molibdeno, aplico magnesio, en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, la primera etapa de desarrollo del fruto. Normalmente este llenado está relacionado porque la tasa productiva de azúcares es deficiente o se está desviando hacia otro punto que no son los frutos. Y eso es lo que tendríamos que ver en terreno para poder decir esto o no está pasando. Lo que sí normalmente yo me encuentro, por ejemplo, estos tomates son producidos, esta foto la tomé en un huerto donde eran primores,
condiciones de temperatura bastante bajas, la tasa fotosintética no era la idónea, y esto generó que el fruto no llenara adecuadamente. No, primero que nada, no cuajó con la cantidad de semillas necesaria, y segundo, no llenó. ¿Por qué? Porque no había la cantidad de producción, de este caso de azúcares, que puedan viajar hacia la fruta y poder formar estos frutos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, una serie de aplicaciones foliares y especialmente basado en esto: potasio, molibdeno, magnesio y boro, de forma constante, además de ir viendo el fertirriego cómo iba y poder regular mayormente lo que es el nitrógeno relacionado al potasio. Se escucha un sonido. La cuaja, también, en este caso coloco el ejemplo el tomate, pero puede ser considerado para cualquier tipo de frutal o planta. Es muy importante que en ese momento tengamos una cantidad importante de azúcares circulantes para que, en este caso, la flor cuaje de mejor manera. Pero hay elementos que ayudan bastante, entre esos tenemos el calcio, el zinc, el molibdeno, la saucina, la citoquinina, que deben ser aplicadas principalmente desde que antes que abra la flor hasta cuando tengo la caída de pétalos. Ahí es el momento en que yo puedo inferir en lo que es la cuaja, ¿ya? La madurez del fruto, yo quiero concentrar la madurez. Normalmente la madurez del fruto también está relacionado al tema del potasio y nitrógeno, pero uno, de hecho hoy día me acaban de preguntar sobre ese tema porque, y específicamente tomate, no de esta zona, sino que de otra zona de Primores, para poder homogenizar la madurez del tomate. Y claro, uno se da cuenta que generalmente como son plantaciones nuevas que llevan 2 meses recién plantadas, estamos con un programa de fertirriego que está muy desbalanceado en lo que es el aporte de nitrógeno versus potasio. Entonces lo que le recomendé fue efectivamente aplicar esto: potasio foliar, boro foliar, cobre, eh, varias veces durante el mes, ojalá 3 veces durante el mes, para poder ir mejorando rápidamente la madurez de la fruta. Otro problema relacionado con la madurez de la fruta, seguramente le ha tocado a algún tomatero, es que no les quiere madurar. Obviamente está relacionado con la madurez, pero este está asociado más específicamente al desbalance que le decía anteriormente de nitrógeno-potasio. Este se llama el famoso blotching, que es una madurez desuniforme, especialmente relacionado con el tema del desbalance que existe entre el ion potasio y el nitrato. Claramente ahí hay que aplicar potasio foliar, tratar de mejorar el fertirriego, pero normalmente eso demora un poquitito porque también está asociado a lo que son las temperaturas. Por último, el tema de las heladas. Yo sé que muchos acá por situaciones que tenemos la zona predisponente a heladas, especialmente los que les gusta salir temprano, cultivar temprano. Dentro de toda mi experiencia que llevo en este tema, yo diría que principalmente es preventivo, el efecto real que uno puede tener en la helada, ¿ya? Todo lo que queramos hacer, tratar de hacerlo antes del periodo, o si estamos en el periodo de helada, tratar de hacerlo antes de que venga el evento propiamente tal. Ahí es posible poder tener alguna respuesta que sea mayormente satisfactoria. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que lograr hacer? Lo que tenemos que lograr hacer es aumentar la concentración de solutos dentro de la planta. ¿Qué quiero decir con esto? Azúcares y algunos minerales. Si logramos eso, logramos que el punto de congelamiento de la célula sea más bajo. Esto es como meter agua con sal o con azúcar al congelador. Si yo la meto solamente con agua pura, esa agua se va a congelar a una cierta temperatura. Si yo la incorporo con otro tipo de elementos, como puede ser una melaza, puede ser sal o azúcar, como decía anteriormente, esa temperatura de congelamiento va a ser más baja, va a requerir más energía para que se congele, ¿ya? Y eso se logra metabólicamente en la planta, haciendo que haga más fotosíntesis previo, y segundo, incorporándole algunos elementos que ayudan a eso. Y entre eso tenemos el potasio, el calcio, el magnesio, el molibdeno, el ácido abscísico, la prolina, la glicina, el ácido glutámico. Todos esos elementos, si ustedes ven algún producto que tenga estos tipos de elementos, les van a ayudar a que la planta tenga mayor tolerancia a ese estrés. Ahora, si lamentablemente esa helada es de, no sé, es de menos 4 grados por 4 horas, va a ser muy difícil poder tener alguna respuesta con este producto. Pero si son heladas más simples, de menos tiempo, créanme que van a tener buena respuesta. Y eso yo lo he visto y al no hacer nada, notoriamente hay una respuesta muy satisfactoria. Eso. Thank you very much. Muchas gracias, Rume Mañón.
a tu presentación, Franco. Mira, voy a detener la presentación compartida. Si fuera necesario, tú la compartes nuevamente. Básicamente para tener a la vista a todos los amigos que están escuchando en este momento, que aprovecho de saludar a quienes se integraron posterior al inicio de la exposición de Franco Novoa. Tenemos en este momento una concurrencia de 45 oyentes, un muy buen número. Y bueno, ahí hay algunas consultas ya que vamos a empezar a presentarles para que Franco se haga cargo de ella, o también estamos disponibles, creo que todos, a escuchar la experiencia de ustedes con estos productos, o cuál es su visión, y para que esto se transforme en realidad en un conversatorio, donde podemos conocer la experiencia de todos, a partir de la muy interesante exposición de Franco. Hay una consulta que dice, de Manuel Monsalves, que dice: ¿el Stone Rose se aplica con fungicida en cerecero en flor? Sí, sí, se utiliza con fungicida, efectivamente. Sí. Sí, la idea con el Stone Growth, que pasa que la molécula de Stone Growth es relativamente persistente. Por lo tanto, lo que ha ido ocurriendo es que se está adelantando la aplicación. Generalmente se hacía con fruto cuajado, y hoy día se está adelantando prácticamente a 30%, 40% flor. ¿Por qué? Porque se ha visto de que deja residuo al final de la cosecha. Entonces hubieron productores que en un momento le rechazaron fruta porque aparecía residuo, ¿ya? Entonces, como es una auxina sintética, de hecho se usa en la formulación de herbicida, tiene esa característica, pero sí se puede mezclar con fungicida. Gracias, Franco. Cristian, nuestro amigo Cristian, está solicitando la palabra. Te escuchamos, Cristian. Gracias por la presentación. No sé si se escucha. Sí, se escucha, Cristian. Se escucha. Ah, perfecto. Mira, principalmente, mira, hay dos dudas que tengo. Uno, el tema de los solutos. Tú sabes, digamos, que Chile, dentro de la exportación de frutas, está cuestionado por los solutos, nanopartículas y por el cobre. ¿Por qué? Porque las investigaciones dicen que estos dos compuestos pueden producir un aumento en el Parkinson. Primero que nada, eso va como un alcance dentro de los productos que tú sabes que se van transmitiendo a nivel celular, digamos, y después el fruto puede heredar, digamos, algunas propiedades de estos productos, aunque pensamos que muchas veces la carencia lo disminuye. Y por otro lado, yo estoy vinculado con el mundo apícola. El mundo apícola está muy ligado a lo que es la producción biodinámica y producción orgánica. Veo que algunos productos están muy ambientados con lo que es la producción orgánica, pero en el caso de cuando tú los mezclas con neonicotinoides, esto, digamos, me produce un colapso en la polarización misma, digamos. Entonces, ¿cuál es la visión que tú tienes en cuanto a estas aplicaciones versus la ley que está desde el año 80 y no ha sido regulada de todos estos productos fungicidas, fertilizantes, qué sé yo? Esa es la consulta, Franco. Bueno, en el caso del primer punto, efectivamente hemos tenido en los últimos 4 o 5 años un tema con los residuos. Ahora, yo creo que esto quiere ser bien responsable, pero tengo una opinión que está relacionada con también manejos de mercado. O sea, hoy día, por ejemplo, pasó primero que nada con los amonos cuaternarios. Yo estoy dedicado a la industria de la formulación, entonces en un momento nos cuestionaron los amonos cuaternarios. Márgenes que pedían, que eran ínfimos, estamos hablando de niveles que ni la leche materna tiene más. O sea, a ese nivel de control estábamos llegando. Especialmente por mercados bien específicos, que después, lamentablemente, esos mercados empiezan a transferir esa información a otros y se hace más global. ¿Ya? Sí. Posteriormente vino el tema y está hoy día de los fosfonatos y las fosfinas, que hoy día está muy cuestionado el uso de los fósforos, por ejemplo, vía foliar, por lo mismo.
porque aparecían ciertos residuos, pero estamos hablando de niveles ínfimos, en parte partes por millón. O sea, niveles que prácticamente yo creo que hoy día en las manos tenemos más, ¿ya? Pero el consumidor es el que coloca las reglas, y así de claro. Porque todas estas reglas se hacen, no las hacemos acá para nosotros, se hacen porque los mercados te lo exigen. Y ahora, en la práctica, la mayor cantidad de residuos no está dado por este tipo de productos que yo acabo de presentar, sino que está dado por fitosanitarios, en el cual también viene un boom de cambio. O sea, hoy día cada vez los fitosanitarios que se están usando están formulados de otra manera, tienen menor persistencia, son bastante más amigables con el medio ambiente y también tienen un control más acotado, que es lo que nosotros hemos visto, ¿ya? Eso no sé si responde a tu pregunta, pero está relacionado con el tema de los residuos, ¿ya? Sí, me la responden. ¿Sí? Lo único hoy día que nos puede cambiar todo el espectro y esta visión es el cambio climático, que si no estamos al corriente, digamos, del clima, evidentemente no vamos a tener un control y una buena aplicación. Pero me quedo súper claro, te lo agradezco mucho. Sí, eso está relacionado un poco con los residuos. En gran parte la industria de los bioestimulantes, por ejemplo, que usan hormonas sintéticas, bueno, ellos están bastante regulados con el tema de los residuos, porque se miden, ¿ya? O sea, se mide el clorfenurón, se miden ese tipo de moléculas que puedan generar algún tipo. Y está regulado y tiene sus estándares ya establecidos. Eso es lo bueno. El problema pasa principalmente para los cultivos internos, diría yo. Porque los cultivos internos, los que hacen horticultura, no tienen una regulación tan clara, ¿ya? De hecho, yo un día lo dije en otro lugar, en un programa, es que yo prefería comer fruta y hortalizas de un supermercado que de una verdurería común y corriente, de una vega. ¿Y por qué? Simplemente porque el control es mayor. Yo trabajo con agricultores bastante y te puedo decir que no existe un control hoy día de lo que aplican. La práctica es así. O sea, puede haber todo un plan de trabajo que le entregó el agrónomo, que le entregó el encargado del Prodesal, pero tú vas y me tocaba a mí ver aplicando productos que tienen 30, 40 días de carencia y el producto lo cosechan la próxima semana. Y eso llega En cambio, los supermercados, si bien no necesariamente hacen un control exhaustivo, tienen testeos constantes. Y eso permite. Yo trabajo con tomateros de Arica, por ejemplo, que venden a supermercados, y ellos, si tú lo comparas lo que hacen ahora a lo que hacían hace 5 o 6 años atrás, antes de entrar a este negocio, les cambió totalmente el sistema productivo. ¿Por qué? Porque constantemente le están sacando muestras a la fruta. Al tomate, por ejemplo. El tomate es un cultivo muy sucio en ese sentido. El tomate se utiliza de muchos fitosanitarios. Y de alguna forma, como funciona la frutilla convencional. La frutilla convencional también es así. Entonces, estamos aplicando insecticidas para 2, 3, 4 tipos de plagas, tiene 5 o 6 tipos de enfermedades, entonces tú estás constantemente aplicando. Y eso además son cultivos generalmente de largo aliento, que tienes que aplicar muchas aplicaciones durante la temporada. Y tenlo por seguro que un cultivo como el tomate, que además en los últimos años ha tenido una baja en la rentabilidad, no van a estar usando los productos de menor carencia, sino que usan lo que el bolsillo alcanza. Y ahí estamos hablando de productos de otra naturaleza. Y eso es lo que pasa en la práctica hoy, en la realidad, en el agricultor común y corriente. La segunda pregunta estaba relacionada con, si me ayudas, con la... tú me decías la segunda pregunta. La amistad que tiene todos estos productos con la apicultura, digamos, versus el uso de los neonicotinoides. Claro, en este sentido, estos productos generalmente no tienen ningún problema con la aplicación con el uso de las abejas. Ninguno. En un momento hubo cierto cuestionamiento porque empezaron a ocurrir algunos problemas, pero se dieron cuenta que no estaba relacionado directamente con este tipo de productos, ¿ya? De hecho, hoy día incluso algunos han visto que aplicar algunos minerales previos a que aparezcan las abejas ayuda a que la calidad, por ejemplo, el polen sea mejor y sea más atractivo para la abeja, ¿ya? Entonces, no está tan relacionado, por decirlo de alguna manera. Gracias, Franco. Gracias, Andrés, Cristian, por la consulta. Soy la Poblete, consulta, ¿qué opinas de productos como el Vacuumus o Vachumus?
Bueno, es una línea de que especialmente funciona con ácidos húmicos de un peso medio, digamos, no son ácidos húmicos propiamente tal, sino que ya son procesos, son procesados. Porque yo sé que hoy día hay mucha demanda por los ácidos húmicos, pero tenemos que tener claro que lo que estamos aplicando hoy no son ácidos húmicos propiamente tal, sino que ya es lo procesado de los ácidos húmicos. Y eso tiene características que son diferentes. O sea, un ácido húmico, por ejemplo, no lo podríamos inyectar por fertirriego, porque es insoluble en agua. Pero nosotros lo metemos en una bomba, un estanque, y se disuelve muy bien, porque eso ya está procesado. Eso es un humato procesado. Y eso hace que la respuesta en suelo también sea rápida, pero corta, por decirlo de alguna manera. Funciona en 1 o 2 meses y posteriormente el efecto se va. ¿Por qué? Porque se procesa muy rápido, se degrada muy rápido. Eso pasa con la mayoría de los ácidos húmicos que estamos usando hoy día. Todos tienen utilidad y son relativamente, se pueden usar. Lo ideal es que la relación ácido húmico, ácido fúlvico, sea ojalá entre un 60%, 70% de ácido húmico y el resto en ácido fúlvico. Y ahí está la diferencia en los precios, que hay que evaluar ahí cada precio de producto cambia por eso mismo. ¿Mm? Pero son bastante buenos utilizar, especialmente además si tengo algunos problemas radiculares o tengo problemas de compactación de suelo, por lo menos es recomendable usarlo. Gracias, Franco. Manuel, consulta, Manuel González, en el caso de Blossom and Rot, ¿puede ayudar la poda, además del calcio? Sí, de hecho es una práctica que se hace. Realmente se tiende a deshojar un poco la planta, ¿ya? En el momento que está pasando eso. Pero una de las cosas que más influye es regular la humedad del suelo, no estar regando demasiado. Segundo, si tengo un invernadero, controlar muy bien la humedad ambiental. No estar sobrehumedecido durante sobre el día. Tratar de ventilar temprano, mantener la planta que no sobrepase el 80% de humedad. Con eso voy a tener el calcio que se mueva hacia la fruta y no solamente hacia las hojas. ¿Qué es lo que ocurre? Este es un tema de transpiración. La fruta transpira menos que la hoja. Por lo tanto, la fruta atrae menos calcio que la hoja. Si yo tengo saturado de humedad, la hoja todavía sigue algo transpirando, pero la fruta nada. Por lo tanto, tengo que tener una humedad que permita que tanto la fruta como la hoja transpiren, pero la fruta no transpire absolutamente nada. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, si yo también tengo el suelo seco, excesivamente seco, me va a pasar exactamente lo mismo. O sea, lo que va a pasar es que la hoja va a tratar de tirar, y la fruta prácticamente nada. Esa es una de las herramientas que se utiliza. Otra cosa que uno puede hacer, y es lo que, asumiendo que pudiera existir algún problema en el fertirriego, es tirar el calcio solo, ojalá no nitrato de calcio, sino que otro tipo de calcio que sea más eficiente, y después de las 4 o 5 de la tarde. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque después de las 4 o 5 de la tarde, la transpiración de la hoja baja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La planta va a seguir absorbiendo, porque la raíz sigue tomando, y ese calcio se va a mover hacia la fruta y no hacia la hoja porque la transpiración va a bajar. Entonces, eso ayuda a que mayor cantidad de calcio se mueva hacia la fruta. Es una práctica que yo realizo constantemente, trato de aplicar el calcio solo, y me encanta la solución hidropónica, de hecho es lo que más hago, pero el calcio tiendo a tirarlo solo por las competencias que tiene con otro tipo de elementos, especialmente en esos periodos. ¿Mm? Gracias, Franco. Me ha pedido la palabra para hacer una consulta, me parece, don Oscar Avendaño. Hola Daniel, o sea Franco, buen Hola día y Oscar, buen ¿qué día para tal? todos. Sí, lo que pasa es que me parece muy interesante los formulados con ácidos carboxílicos, ¿ya? ¿Ya? Que nosotros los estamos usando en frutilla. Y respecto a un formulado con potasio, yo puedo aplicar hartas dosis vía foliar, pensando en que uno sabe que tenemos que tratar de fertilizar principalmente por las raíces, pero vía foliar con estos formulados de ácidos carboxílicos. ¿Hasta qué dosis puedo aplicar? Y si son en algún momento causan toxicidad igual en la planta y en la hoja, quemadura que ocurre a veces con excesos de productos aplicados foliar. Y si es más eficiente con este formulado de ácidos carboxílicos, ¿es más eficiente foliar o tiene buena eficiencia también vía riego? Ya, bueno, tu pregunta es interesante y tiene varias aristas. Primero que nada, ácido carboxílico es una palabra muy genérica que muchas veces no me dice mucho. Es como si tú dijeras, yo ando en un vehículo, ando en un auto. O sea, hay montones de vehículos, montones de tipos de autos. Y todos sirven para moverse. Y eso es así. Y lo mismo pasa con los potasios.
Lo que pasa es que hay algunos que son más rápidos y más eficientes que otros. Y eso pasa con los ácidos carboxílicos. Los potasios, especialmente los que se aplican vía foliar, debieran estar formulados con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular, o sea, ácidos carboxílicos pequeños, ácidos carboxílicos que no tengan más allá de 2 o 3 carbonos. En ese sentido me refiero yo a un ácido málico, un ácido acético, un ácido cítrico incluso, podría ser, hasta ácido glucónico que tiene 6 carbonos. Ese tipo de moléculas son las que la planta absorbe más rápidamente. Y eso debieran ser los formulados para la parte foliar. Tú puedes aplicar ese tipo de producto sin problema hasta el 1% sin tener algún tipo de daño, ¿ya? Eso es lo que máximo más o menos se recomienda. Ahora, si yo pensara en hacer vía fertirriego, la cosa poco cambia. ¿Por qué? Porque en el suelo existen interferencias con microorganismos, con otros minerales, de pH diferentes, de condiciones diferentes, en el cual si yo aplico un ácido carboxílico muy pequeño, no va a alcanzar a ser absorbido por la planta. Se va a desproteger antes de que la planta lo tome. A no ser que tenga hidroponía. Si tengo hidroponía, es otra cosa. Estamos hablando de productos en suelo. Entonces, ahí lo que se utiliza son ácidos carboxílicos un poquito más grandes porque protegen más el elemento, pero también facilita su asimilación, ¿ya? Y eso, algunos lo han hecho con ácido fúlvico, que yo creo que ya es un poco muy grande, digamos, que, aunque tampoco me dice mucho el tamaño, porque ácido fúlvico hoy día se le dice a todo prácticamente, a todo lo que no es, a lo que tiene sobre 50 Dalton de tamaño, o sea, está hablando desde una melaza hasta un policarboxilato que puede hacer un extracto que saco de un árbol. Entonces ahí es donde un poco hoy día, lamentablemente, la legislación no te obliga a decir cómo está hecho tu producto, no te obliga a decir cuál es la naturaleza de tu complejante, sino que tú colocas ácidos carboxílicos. O sea, no te dice mucho. Ahora, uno que está metido en el tema sabe que por las concentraciones de los minerales que trae, saber más o menos qué es lo que se usa, ¿ya? Porque existe una cierta afinidad entre el mineral y el acomplejante. ¿Cuánto es lo que yo puedo acomplejar? Y hay productos que prácticamente en el mercado que dice que vienen acomplejados y no traen nada de acomplejamiento. Y son varios, digamos. ¿Ya? Entonces tú eso lo puedes ver, lamentablemente eso ya no es fácil de ver porque la legislación hoy día no te dice, no te da esa obligatoriedad de declararlo. ¿Mm? Es el único problema. Gracias, Franco, y a Oscar por la consulta. Hay un par de amigos y amigas que quisieran preguntar en vivo, pero tienen problemas con su micrófono para hacer algunos aportes, así que voy a tratar de interpretar sus opiniones. Mónica González dice, en el caso del Bachumus, mi experiencia es buena. Las recomendaciones de la aplicación, ella tiene relación con trabajo con arándanos, entiendo, por lo que me explicó. En el caso de Bachumus, mi experiencia es buena. Las recomendaciones de la aplicación son entrando en agosto, lo que promueve la formación de raíces nuevas. Ayuda a descompactar suelo, aporta materia orgánica y activa microorganismos para que se absorban mejor los nutrientes. Los rendimientos logrados han sido mayores, aportando mejor firmeza de la fruta. Eso es lo que aporta Mónica. No sé si te sugiero un comentario. Yo Franco. personalmente, yo todos estos tipos de productos que van al suelo, intento aplicarlos un poco más tarde. Trato de darle por lo menos unos, ya dicen agosto. Yo personalmente creo antes del 15 de septiembre, dado por las condiciones de temperatura, no es muy adecuado, digamos, porque va a estar ahí en el suelo, y si las condiciones de lluvia son altas en ese periodo, por ejemplo, hay varias lluvias de sobre 10, 15 milímetros, van a generar pérdidas del producto. ¿Por qué? Porque, insisto, son productos que vienen formulados solubles, no es que sean los ácidos micos naturales, por decirlo de alguna manera. Entonces, el activar los microorganismos del suelo va a depender de la temperatura del suelo también, y en agosto, a no ser que ella esté en una condición súper contra especial, la temperatura no va a ser idónea para que los microorganismos se desarrollen. Son organismos vivos que requieren una mínima tasa de temperatura para que en masa puedan desarrollarse. Sabemos que vamos a encontrar pequeñas concentraciones de microorganismos, pero para que tengan el efecto que uno anda buscando necesita una alta proliferación de ellos. Y efectivamente, las raíces en las plantas crecen hasta en pleno invierno. Eso es así. Y crecen sin ningún problema. Ahora están creciendo en junio, van a crecer en julio, van a crecer. Tienen
pequeños crecimientos. De hecho, eso es lo que permite que la planta pueda brotar con mayor facilidad. Pero yo iría más hacia esas condiciones de temperatura un poquito mayores, usar el producto. Pero si ha tenido buenos resultados, extraordinario. Gracias, Franco. Andrés consulta, o en realidad sí, hace una consulta donde él pronostica, o sea, en cuanto a algunos escenarios climáticos, dice, se pronostica en presencia de heladas para fines de invierno y primavera. Por lo que para ese escenario, en ese escenario dice, ¿cuál sería tu recomendación? ¿En qué momento sería bueno realizar aplicaciones en base a potasio, calcio y magnesio que ayudaran a reducir daños en la planta por baja temperatura? Bueno, la planta, aunque no tenga, por ejemplo, si estamos hablando de arándano, aunque no tenga hoja, una variedad que bota la hoja completamente, si yo le aplico un fertilizante, efectivamente voy a perder el 80% o 90% del producto, si no tengo esa condición y las temperaturas no son adecuadas. Un pequeño porcentaje la raíz lo va a asimilar, lo va a absorber por un tema de difusión. Eso ya nosotros lo hemos medido, lo hemos estudiado, yo trabajo mucho con análisis de savia, y eso es así, ocurre. Y eso nos puede ayudar, de alguna manera, a que el movimiento o el desdoblamiento de las reservas de la planta sea mejor. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo una primavera compleja, con baja, que no sube la temperatura? Es que la planta, la reserva de la planta también se mueven de esa manera. Se mueven muy lentamente, se empiezan a desdoblar, se empiezan a solubilizar, por decirlo así, para que en este caso la flor lo pueda utilizar. Entonces, cuando yo aplico potasio temprano, yo una herramienta que hago, yo aplico potasio, veo los primeros movimientos de yema, que ya empieza a hincharse la yema y aplico potasio. ¿Para qué? Para que esa pequeña absorción que va a... Si la yema se está hinchando, es porque la planta está absorbiendo agua desde la rizósfera. No se puede hinchar con aire, se hincha con agua. Entonces, yo aprovecho esa concentración de potasio que puedo tener ahí, con la aplicación que le apliqué, para poder generar esta absorción. Absorbido, me va a generar que los azúcares se muevan con mayor facilidad. Eso, esperar que el suelo lo haga, aunque tenga 500 partes por millón de potasio en el suelo, es muy poco probable por la temperatura. Porque eso es importante entender. O sea, cuando yo tengo un análisis de suelo, es una condición particular de lo que hacen en el laboratorio. Pero yo le pregunto a ese laboratorio, ¿usted me asegura que voy a tener parte de esas 500 partes por millón disponibles ahora en agosto con las condiciones que yo tengo? Yo lo he hecho. He medido de distintas formas y no están disponibles, muy baja la concentración. Pasa lo mismo con el calcio. Algunos dicen, no, yo no aplico calcio porque tengo mucho calcio en el suelo. Bueno, pero si el calcio, el 60-50% del calcio proviene solo de la reserva, y el otro 50% ¿con qué lo va a aportar? Cuando lo necesitas en el proceso de edición celular. Ahí lo necesita los primeros 20-30 días después que cuajó la fruta. Que yo lo tenga en noviembre, cuando tengo las temperaturas idóneas de suelo, recién ahí, lo tenga totalmente disponible, lo que hice en análisis de suelo, ya es para la hoja, es para otra cosa, pero no para la fruta. Entonces, eso es lo que, un tema es lo disponible en el momento y cuánto realmente es lo que la planta necesita en la primera etapa. Yo creo que una herramienta, tratar de no apurar las plantas, no estarle aplicando muchos bioestimulantes foliares en ese periodo, para no apresurar la salida de hoja, eso es una cosa importante. Y lo otro, yo podría estar aplicando pequeñas concentraciones, por ejemplo, si tengo 3-4 días y tengo la condición de poder regar, aplicar pequeñas concentraciones de potasio es una buena herramienta. De hecho, hoy día varios comités de kiwi, de cereza, lo recomiendan hacerlo, especialmente en los periodos iniciales de brotación. Y un poco es algo relacionado con esto que algunos llevamos bastantes años haciendo. Gracias, Franco. No tenemos más consultas, han salido varios aportes y preguntas. Así que voy a dar por última vez la palabra. Jaime. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí. No, para que al final, porque no se relaciona directamente con este tema, pero para que me den un segundito, por favor. Pero dejemos un espacio ahora para ver si hay más preguntas. Perfecto. Jaime. Perfecto. Jaime. Sí. Mira, hoy día estamos transmitiendo por Facebook y salió una pregunta. Ya. Milton Lastra que dice, ¿qué piensas de los supermagros enriquecidos con microelementos? Saludos. Bueno, ese es un producto bastante conocido a nivel mundial. De hecho, es una de las primeras formulaciones que usaron los orgánicos. Cuando era
agricultura orgánica un poquito más orgánica, digamos. Cuando no solo importaba la certificación, sino que se hacía realmente orgánico todo. Y yo lo usé un par de años atrás y funciona bastante bien. Es un poco engorroso hacerlo, pero el que lo hace, bueno, es el tema. Y efectivamente, una de las cosas que había que agregarle era un complejo de microelementos. Ahora, yo trataría de no usar, porque es un producto bastante salino ya, trataría de no usar complejos en base a sulfato, nitrato o cloruro, sino que trataría de incorporar algunos microelementos ya complejados. Ojalá algunos en base a ácidos orgánicos, alguna cosa así que permita no salinizar tanto la solución, para que la respuesta sea más segura de usar. Gracias. No hay más Franco. preguntas en Facebook. No hay más preguntas, perfecto. Gracias, Franco. Queremos agradecerte el que hayas preparado una muy interesante presentación, muy didáctica, y que hayas respondido con tanta claridad y las consultas, y he escuchado la experiencia de las personas que la manifestaron. Solamente antes de dar la palabra a Cinzia Nudi, que ella es de la Seremi Agricultura, contraparte nuestra en el proyecto de CIRA, recordarles que la próxima semana tendremos un nuevo conversatorio, y que sigan visitando la plataforma CIRA, www.cirabiobio.cl, con los distintos servicios que ahí aparecen, y en los próximos días se les va a enviar a los extensionistas directamente relacionados con el programa una pequeña encuesta para que la contesten, una encuesta online muy fácil de responder, que para nosotros es importante la retroalimentación y poder ir mejorando día a día este servicio de esta plataforma, que hoy día está tan vigente en virtud del escenario de salud, de la crisis de salud sanitaria que parece que el país padece, y que ha sido una muy buena herramienta para poder seguir contactándonos con ustedes. Así que, Cinzia, Nudi, Ya, tienes la gracias. palabra. Gracias. Bueno, felicitar a Franco primero porque realmente fue muy buena la exposición con harto contenido. Y bueno, y relacionado un poco con este tema, es invitarlos a unos seminarios que hay sobre buenas prácticas en el tema de manejo adecuado de fitosanitario. Estos seminarios están organizados por la AFIPA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Importadores de Productos Fitosanitarios, y por ACHIPIA, que es un organismo público, ¿cierto?, que tiene que ver con la inocuidad de alimentos. Son 4 seminarios. El primero es el próximo 4 de junio, y es sobre almacenamiento de productos. Después viene uno de prevención de riesgo, otro de etiquetado, cálculo de dosis y manejo de resistencia a plaguicidas. Se van a ir haciendo durante el mes de junio. Entonces el primero es el próximo 4 de junio, que no sé bien qué día es, pero a través de CIRA le vamos a poner el link para los que se quieran inscribir. Son seminarios como de 1 hora y un poquito más, y bueno, van a haber expositores, se supone que van a estar buenos. Eso. Gracias, Ciencia, por tu información. Efectivamente, la vamos a publicar en la plataforma CIRA, ya sea en noticias o en la agenda, para que vayan revisando y puedan tener claro el calendario al respecto. Bien, hoy día estaríamos finalizando. Reitero, Juan Sepúlveda, nuestro informático del programa, nos indica que pueden volver a revisar este conversatorio en la plataforma de CIRA. Ahí están todos los conversatorios, están registrados para quien quiera que pueda revisarlo, y posteriormente haremos llegar el acta donde también va la presentación, para que ustedes vayan ya armando su carpetita con la biblioteca, con todas las presentaciones y antecedentes de los conversatorios realizados. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Un agrado poder verlos, haber visto a ustedes nuevamente, muchos que ya son bastante asiduos a los conversatorios, así que nos despedimos. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, chao, chao. Chao.